Hola amantes de la naturaleza. Los sapos y las ranas son animales muy parecidos. Por eso en este video vas a aprender sus diferencias y sus similitudes. Así podrás diferenciarlos. Primero comencemos por sus diferencias. Su piel. Normalmente la piel de las ranas es lisa y brillante, así como si estuvieran siempre húmeda, mientras que la piel de los sapos es gruesa y hasta pareciera que tiene verrugas. También muchos sapos tienen sacos con veneno, por si algún depredador intentara morderlos, y la piel de los sapos huele mal. En cambio las ranas, normalmente su piel es venenosa, y ellas no huelen mal. Ahora veamos su cuerpo y sus patas. Normalmente las ranas tienen cuerpos más ágiles. También sus patas son más finas y especialmente las patas de atrás están más desarrolladas. Pareciera que tienen esas cosas que tienen los buzos, mientras que los sapos parecieran más unos tanques de la naturaleza. Son robustos, sus patas son cortas, su cuerpo es corto y pareciera que son redonditos. De hecho, algunos sapos tienen espolones en sus patas para escarbar en la tierra. Este sapo está tratando de comerse a su presa. La forma en cómo ponen los huevos los sapos y las ranas también es diferente. Las ranas ponen todos sus huevos juntos, unidos por una sustancia que los mantiene unidos. Y los sapos los ponen en línea en plantas acuáticas. Ahora hablemos de su forma de moverse. Las ranas prefieren saltar, porque sus patas traseras se los permiten mejor. Y también hay algunas que prefieren trepar, porque tienen ventosas que les permiten hacerlo. Sí, saltan porque su cuerpo no es muy pesado. Los sapos no pueden trepar ni saltar grandes distancias, ya saben, porque son muy gorditos. Así que prefieren correr dando saltitos pequeños. Ahora hablemos de su hábitat. Las ranas están más hechas para vivir en el agua. Ya saben, por eso también tienen sus patitas de buzo, así pueden nadar mejor. Por eso es más común verlas siempre cerca del agua. Les gusta estar allí. A diferencia de las ranas, los sapos están hechos más para estar en la tierra. Eso es porque ellos pueden retener el agua mucho mejor que las ranas. Sí, y como viven más en la tierra, por eso tienen su piel más gruesa y verrugosa. Y eso les ayuda a mantenerse más protegidos. Y estas fueron las diferencias entre un sapo y una rana. Pero antes de pasar a las semejanzas, tienes que recordar que estas diferencias no son definitivas. A veces puede que hayan sapos que parecen ranas y viceversa, tal como el sapo dorado. Pareciera que es una rana, pero no, es un sapo. Aquí te dejo un video de él arriba por si quieres ir a verlo. Ahora veamos en qué cosas se pueden parecer un sapo y una rana. Primero, su ciclo de vida. Este es casi idéntico en ambos casos. La única diferencia es que al principio, como ya dijimos antes, los dos ponen sus huevos de forma distinta. Pero después de ponerse los huevos, ambos salen como renacuajos, los dos acuáticos y de respiración branquial. Conforme van creciendo en el agua, desarrollan sus patas y sus pulmones, a la vez que pierden la cola, y así se alistan para pasar a su forma adulta en la tierra. Otra cosa en la que se parecen es que los dos necesitan la humedad del entorno. Aunque las ranas son mucho más dependientes del agua, los sapos también los necesitan para el desarrollo de sus crías. Además, tanto los sapos como las ranas pueden respirar por la piel. Y una última cosa en la que se parecen es que cuando son adultos, los dos se tienen que ayudar con movimientos de garganta para poder respirar. Sí, por eso siempre están hinchando la papada. Bueno, estas fueron las diferencias y las similitudes entre un sapo y una rana. Ahora ya sabes cómo se pueden diferenciar. En el siguiente video vamos a hablar sobre un animal que puede caminar sobre el agua, así que no te lo pierdas. Si ya lo subí, te dejaré una etiqueta aquí arriba. Si no, es que no lo he subido. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Solo dale like. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre la naturaleza, pues suscríbete al canal y activa la campanita. Yo soy Panda. Y esto es Descubriendo con Panda.